Buenas tardes y bienvenidos más a un Viernes Cultural de la Falange. Como siempre, empezamos recordando los próximos actos, las próximas actividades. Comentamos que la semana que viene, bueno, pues como ya saben todos, hoy es Viernes de Dolores, empieza nuestra Semana Santa, que hay que vivirla y sentirla como católicos, como cristianos que somos. Otros que hagan lo que les dé la gana. Pero nosotros la sentimos y participamos de ella como tenemos que hacerlo. Entonces, el próximo viernes, al ser Viernes Santo, no va a haber Viernes Cultural. Sí la va a haber el día 22 de abril, que ya adelanto el título de la conferencia. La conferencia va a llevar por título 22 de abril, recuerden, 8 de la tarde, recordad, 8 de la tarde, la crisis del periodismo y la decadencia de la radio en España. El autor de el conferenciante será Rafael Nieto. Rafael Nieto será la persona que presentará esta conferencia. También tenemos otra noticia, el día 23 de abril, esto es el día 22, como he dicho, Viernes Cultural, y el día 23 de abril tenemos pues yo creo que es una buena noticia. Nuestros camaradas de Falange Española de la Hols se cambian de casa, se cambian de domicilio y pues están con los preparativos que se tienen que hacer en una casa, ¿no, Norberto? Que nos acompaña, José Ramón también. Ya están terminando esa mudanza, están preparando esa nueva sede que va a ser una sede mejor para todo. Cuando normalmente se hace un cambio de este tipo es para mejor. Y nos invitan el día 23 de abril a las 7 de la tarde a la inauguración. Es en la calle Ardemans 66. Esto está cerca del intercambiador de Avenida América, ¿verdad? Eso es. Entonces, de momento esas dos citas, el viernes la conferencia y el sábado a las 7 de la tarde estamos invitados a acudir a esta inauguración de la sede, la nueva sede de nuestros camaradas de Fejons. También recordar todos los sábados, si no me equivoco, hay visitas guiadas a la Hermandad de la Vieja Guardia, que es conveniente saberlo, previa petición, como es lógico, de la cita. Los sábados por la mañana está disponible para que cualquiera de nosotros, el grupo de amigos, de familiares, de los que queramos, vengamos a ver la sede. Merece la pena, de la Vieja Guardia, como todos sabéis, el despacho de José Antonio, y es una visita guiada, no es una visita para entrar, pasar y salir, sino que los camaradas Javier Horas, pues en concreto, comenta todas las características, todas las anécdotas, todo lo que hay aquí dentro, y merece la pena también tenerlo en cuenta para, ya digo, antes avisando y preparando la visita, los sábados por la mañana, el venir aquí a hacer la visita a la sede. El martes que viene, ya lo anunció Jesús Muñoz, no tenemos programa de la hora del café, pero es buen momento pues para escuchar los programas pasados que no hemos podido oír, tenerlo en cuenta, porque al ser Semana Santa pues no se realiza el programa. Pero ya digo, son buenos días estos para escuchar de nuevo o escuchar, si no ha habido tiempo, los programas de la hora del café. Y vamos al asunto que nos compete hoy, benigno. La conferencia de hoy tiene por título Covadonga y la unidad de destino de España. Como sabemos todos, este año se cumple el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga. Fue en el año 722. Al frente de don Pelayo, el jefe Astur de la época. Y esto pues parece que no preocupa o no se quiere celebrar. Este gobierno que nos desgobierna y todos sus coláteres nacionalistas y los amigos de lo políticamente correcto,
parece que, y los amantes de este revisionismo histórico, pues no están por la labor de recordar estas gestas, y sobre todo esta, que yo creo que fue el germen del nacimiento de la gran nación española. Entonces, merecía la pena recordar esta fecha, recordar estos hechos, sobre todo aquí, y recordarlos de la mano de Benigno Maujo, que es la persona, yo creo, de los más cercanos. Yo creo que es hasta descendiente de don Pelayo, yo creo, seguramente. Es de las mejores personas que podemos contar para que nos explique esta gran gesta y gracias a ella lo que pasó, ¿no? Le voy a presentar brevemente. Benigno Maujo es letrado de la Administración del Principado de Asturias, abogado y docente en varias instituciones, máster en Dirección de Empresas y posgrado en Recursos Humanos. Autor de numerosas publicaciones, artículos, ponencias, congresos. Fue CEO y consultor de varias empresas de servicios sociosanitarios en España. Miembro de la Hermandad de la Vieja Guardia, Hermandad de Defensores de Oviedo y Hermandad Nacional de la División Azul, entre otras. Teniente del Cuerpo Jurídico Militar y reservista voluntario, si no me equivoco. Pues Benigno, muchas gracias por estar con nosotros y te paso los trastos de matar. Muy bien, pues no sabes la alegría que me da el estar sentado aquí a tu lado. No, y a mí. Después del susto que nos diste hace meses y estar sobre todo en este... Fue por hacerme notar. En este santuario para nosotros. Ciertamente yo no soy historiador, mi formación es jurídica, con lo cual nadie puede pretender que se haga aquí una exposición histórica, una disertación histórica desde el punto de vista científico o técnico, erudito. Creo que ese no es el objeto de la cuestión. El objeto de la cuestión, como me pidió Jesús y como tenemos en el título de la intervención, es ni más ni menos el relacionar un hecho fundamental, histórico fundamental, como fue Covadonga, las consecuencias, los efectos, con su capacidad de vertebrar la nación y llegar a lo que España, a lo que España es, iba a decir a lo que es, más que nada a lo que fue y lo que puede llegar a ser, a poco que nos dejen, basados precisamente en esa historia, en esa tradición y en esa herencia que empezó de alguna manera en Covadonga, aunque Covadonga fue también el aldabonazo de una unidad perdida, como luego veremos a continuación. La exposición va a ser gráfica, lo va a manejar Carlos, y bueno, esta es la agenda. Carlos, ¿puedes...? La agenda un poco de la sesión es esta. Vamos a hablar de Guadalete, que Javier Horas es un experto y me asesoró convenientemente. Gracias, Javier. Covadonga, Pelayo, la Reconquista, lo que es, y sobre todo el significado. ¿Qué significado tiene todo eso? Covadonga y la Reconquista. Tiene un significado indudablemente espiritual, un significado histórico y un significado que casi es el más importante, forjador de pueblos, de hombres y de una raza de guerreros que asombraron al mundo. Y luego finalmente relacionar eso con algo que es muy nuestro y que es España, la nación, como unidad de destino. Muy brevemente, pasamos a la siguiente, por favor. Muy brevemente, la batalla de Guadalete, que como digo que sabe Javier mucho de esto. Bien, es importante esto por una razón, porque con el reino visigodo se había conseguido la unidad de Hispania desde 3 puntos de vista. La religiosa, con el Concilio de Toledo a través de Recaredo, la legislativa judicial, legislativa más bien, con el famoso, que lo estudiamos todos en Derecho, el Liber Judiciorum de Recesvinto, y luego la unidad geográfica con los Vigildos. Es decir, se había conseguido la unidad geográfica, legislativa y religiosa, a partir del crisol de civilización que fue Roma. Eso se consiguió a lo largo de los años como se consigue todo. Tiempos duros hacen hombres duros, a través de hombres duros que combatieron, que pelearon y que tuvieron visión y misión de futuro.
tuvieron una misión trascendental que fue pues, el dotar a esa tierra española, o en relación con España, el dotar de una unidad. Esa unidad pues, se perdió también como se pierde todo, por las traiciones, por las desuniones, por la falta de misión y de visión, por intereses espurios, por enfrentamientos, por partidismos, algo que nos suena muy mucho. Así es como llegamos al 711 en la batalla de Guadalete, cuando, pues, por varias circunstancias, don Rodrigo había había tomado el poder enfrentándose a Vitiza. Los pateados de Vitiza pues, lo traicionaron y a través del conde don Julián de Ceuta permitieron el paso de las tropas de los Omeya a la península, una alta traición, como tantas otras. Debemos aprender también de la historia, fundamentalmente debemos aprender de la historia porque eso se repite habitualmente. Y cuando don Rodrigo y sus tropas, que estaba combatiendo en Pamplona a los vascones, reaccionaron, pues tardaron 2 semanas en llegar, y esas 2 semanas pues avanzaron hasta Guadalete, que además está hacia Barbaste, más o menos Jerez, Arcos de la Frontera, por ahí, pues el ejército de don Rodrigo era suficiente, pero las tropas afines a Vitiza, que estaban en los flancos, pues una vez más le traicionaron, y al final don Rodrigo, el cuerpo sabemos que no se encontró nunca, pero su caballo sí ha saeteado en las orillas del Guadalete. Ahí el avance de la invasión de los bárbaros, porque es una invasión de los bárbaros, llegó hasta Toledo, las puertas francas de Toledo, y se rompió esa unidad tridimensional que decíamos, estas tres patas para conformar una nación, se rompió lamentablemente por esas circunstancias, presididas sobre todo por la desunión, ¿no? Por la desunión. Bueno, todo se perdió casi todo porque, y a continuación pasamos la siguiente, por favor, nos encontramos con que un reducido número de antiguos soldados de don Rodrigo, pues, y con otros nobles visigodos y pueblo del reino visigodo, junto con Astures, de las montañas de Asturias, y Asturias era Asturias y Cantabria, es decir, los astures y montañeses, se hicieron fuertes en donde, pues en el Monte Auseba, en cuevas, porque era donde operativamente mejor se puede defender una posición frente a un ejército muy superior. Se rebelaron en Covadonga en el 722, por eso estamos conmemorando el 1300 aniversario de Covadonga, y bueno, pues Munuza, que era el que mandaba a las tropas moras, pidió ayuda a la dinastía de los Omeyas, le mandaron unas tropas expedicionarias al mando de Alcada, que al final falleció en la propia batalla de Covadonga. ¿Existe la batalla de Covadonga? Pues estamos ahora empeñados en un revisionismo estúpido histórico contrario a lo que ya no es reescribir la historia, es aquello noble que tenemos ejemplos de alta nobleza, de alto heroísmo, no exentos de leyenda, ciertamente. Pero yo me pregunto, cuando la historia es historia, no pasa nada con que se adorne de un poco de poesía. En esta casa sabemos bien lo que es la poesía que promete, y esa poesía que promete con una pizca de leyenda, una pizca de mito, mezclada con la historia de verdad, pues forma parte de nuestra tradición, forma parte de nuestra historia con mayúscula y forma parte de nuestra esencia como españoles. Con lo cual yo creo que no debemos plantearnos ahora, como muchos historiadores hacen, si Covadonga fue una escaramuza, si no existió como tal, si la Virgen se apareció o no. Eso es lo de menos, si se apareció la Virgen o no. Los asturianos y los españoles, que somos católicos, creemos que la ayuda divina está siempre ahí. No tiene por qué pensar que se apareció la Virgen o no. Pero bien, ese es un discurso que quiero hacer para dar a entender lo estúpidos que somos, porque de esta historia que tenemos, si estuviese en Estados Unidos o en un país, una nación de verdad, no como la nuestra, lamentablemente, pues serían absolutamente conocedores todo el mundo de ello, ¿no? Y nosotros, como españoles, insisto, nos empeñamos a través de una historiografía nueva en investirnos de ciencia y de pseudociencia y criticarlo y ponerlo todo en solfa. Covadonga existió y Covadonga fue fundamental y trascendental. No tenemos por qué creernos que las flechas que se lanzaban al Monte Auseba en la gruta de Covadonga que se devolvían a los moros.
no tenemos que creernos eso, pero las propias crónicas moras, la crónica albeldense, la rotense, dicen que Covadonga existió, que un gran ejército musulmán, un gran ejército moro pereció en buena medida allí, y incluso hubo desprendimientos de tierras, algo normal porque en unas montañas tan húmedas con lluvias y más, pues era lógico y normal. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero fue fundamental porque fue el antecedente, fijémonos si tiene importancia, que todos conocemos, estamos hablando que en 1632 Carlos Martel en Poitiers, que frenó al ejército musulmán. Y nosotros estamos, sabiendo que existió y que lo tenemos, que hay crónicas del enemigo, entre comillas, que lo dicen, nosotros estamos empeñados en restarle esa emoción que tiene la historia. Y esa verdad, esa certeza, el restarle esa poesía que promete, ¿no? Claro, fijémonos cómo fue la ruta de Covadonga, como el valle de Covadonga es un valle angosto, lógicamente un ejército que quería defenderse como los 200, 300, los hombres que tenía Pelayo se hicieron fuertes ahí, es muy fácil defenderlo, y en cuanto el ejército grande, pues un contingente muy numeroso, se atascó en esos desfiladeros, unos huyeron, Munuza huyó, que Munuza era el que primero había hecho frente a la sublevación Astur. Curiosamente, Munuza tiene una calle en Gijón. Este pueblo, los españoles somos absolutamente singulares, porque los héroes que tienen calle se las quitamos y a los enemigos se la ponemos. Es una cosa curiosísima. Bueno, no es así, se explica así. En Asturias decimos que somos un poco fatos. Es así. Bueno, pues Munuza huyó hacia Gijón, hacia el norte, y otra parte del contingente del ejército moro huyó hacia Cantabria por este valle más angosto todavía, y hubo en Cosgaya, antes de entrar o entrando en Cantabria, lo que es hoy Cantabria, pues el ejército fue fruto otra vez de otra escaramuza y prácticamente sucumbió al completo. Covadonga Covadonga tiene valor intrínseco en sí mismo, y Covadonga tiene valor intrínseco sobre todo por los efectos y las consecuencias. Covadonga fue el inicio del reino de Asturias y el inicio de los reinos cristianos en España, tratando, como luego veremos, no de hacer nada, sino nada más y nada menos de recuperar la unidad del reino visigodo perdida. Y de ahí en adelante es lo que pues forja un poco también el carácter de nuestro pueblo. Pasamos al siguiente, por favor. Pelayo. Volvemos otra vez que si Pelayo existió, que si era un cautivo, que si Pelayo era un dux a sueldo del ejército invasor y que se rebeló contra ellos por una cuestión, siempre la economía, por una cuestión de impuestos. Insisto otra vez en que queremos volver una cosa que está datada, algo que son datos históricos, que son absolutamente ciertos, adornados bien con la historiografía propia de la época y adornados más o menos, pero que, como digo, tiene una pizca de epopeya y una pizca legítima de leyenda, pues bien, pues parece que Pelayo era, como comentábamos antes, un espatario, efectivamente, que era un soldado principal de la guardia del rey don Rodrigo, que era un noble godo, o incluso hay algunos autores árabes del momento que dicen que era Pelayo el romano, es decir, que no era godo. En cualquier caso, Pelayo, godo no, Pelayo existió, y lo que aparentemente todo apunta es que era un militar de don Rodrigo que incluso dicen que estaba emparentado o no, etcétera, etcétera. Pero bueno, Pelayo fue elegido caudillo de la rebelión de Asturias, y se representa, pues lógicamente, con la Cruz de la Victoria, etcétera, etcétera. Seguimos pasando, por favor. Esta es una imagen que está en Covadonga que todos conoceréis. Aquí una imagen más romántica de Pelayo, pues ya orlado con la corona, investido con una autoridad también religiosa como le da el obispo. Todo esto forma parte ya también del atrecho, ¿no? Todo esto forma parte del adorno de la historia, pero tampoco hay por qué renunciar a él. La siguiente, por favor. Pasamos al siguiente. Este es el cuadro de Ferrer Dalmau, que está sin presentar todavía, que es posible que lo presente en Asturias en este año. Se le representa como un guerrero, con la lanza, con la espada, pero con
con el casco, pero con la corona de rey. Y, curioso, y ahí aparece la espada y la cruz, el crismón en su escudo protector, es decir, Covadonga. Como la historia de España en realidad no se puede entender sin la cruz, o si acaso concediendo a aquellas personas que no tengan fe, sin la espiritualidad de la religión cristiana. No es posible entenderlo. Y la espada. España está forjada, está construida sobre la cruz y la espada. Eso es algo evidente que podemos ver en la historia y que vamos a ver a continuación. Esta es una estatua también muy bonita de Pelayo que está en Covadonga. Pelayo fue elegido rey, juró como rey de los Astures en Covadonga, no en la propia gruta, sino a la entrada de Covadonga, en el campo de la Jura, que se llama, y murió en el 737, creo recordar. Estuvo enterrado en Santolaya de Abamia, una iglesia muy cercana a Covadonga, y ahora está, pasamos al siguiente, en la cueva de Covadonga, a los pies de la Virgen. La estatua de Pelayo, con Caudosia, su mujer. La estatua de Pelayo en Gijón, siempre con la cruz y con la corona de rey, y esta estatua más romanticona, más sensiblota, pero nos gusta menos, que es la que está en la Plaza de Oriente, que es así muy afrancesada, no sé si se me permite el término. Bien, Pelayo tiene una importancia fundamental porque fue el fundador, el primer rey del reino de Asturias, como digo, que fue el primer rey de los reinos cristianos. Los reyes de Asturias, a raíz de Pelayo, eran reyes caudillos, porque eran reyes que, aparte de gobernar, lo que hacían era batallar. Es decir, los reyes asturianos de la monarquía asturiana son reyes caudillos. Quiero recordar que, haciendo un excurso, que en la batalla esta por la historia de verdad, contra la memoria histórica, hubo algún prócer, y todavía lo mantienen, de quitar, de suprimir el nombre de los reyes caudillos, y cuando se les dijo en el juzgado, es que forma parte, que no es por Franco, esto forma parte de la historia de España, esto es que forma parte de la historia, esa historia que ahora se desconoce porque la historia de España va a empezar con la Pepa, con la Pepa. Bueno, pues efectivamente, bueno, entonces hicieron el cambalache, el salto circense de decir que había que suprimirlo porque de ahí, de la palabra caudillo, venía la legitimación de Franco como caudillo de España. Una cosa espectacular, pero bueno, no está de más, si estamos viendo apuntes históricos, no está de más que veamos esto con la realidad actual, porque nos da una idea clara de por qué estas cosas se quieren oscurecer, por qué estas cosas se quieren tergiversar, se quieren reescribir o ocultar sin más, porque es un elemento vertebrador de la nación, indudablemente. Nada de lo que se hace en contra de España es por casualidad, aunque lo parezca. Nada es por casualidad. Obedece todo a una estrategia perfectamente definida que la pueden ejecutar tontos e ineptos, pero que no la pensaron, ni la planificaron tontos ni ineptos. No la planificaron tontos ni ineptos, la planificaron los auténticos y los verdaderos enemigos de España, que luego en el coloquio, sin la grabación, podemos comentar con más amplitud. Bueno, la siguiente. Bien, Pelayo inauguró los reyes, inició el periodo de los reyes caudillos, su hijo Pelayo persiguió a Munuza hasta Gijón, tomó Gijón, Munuza escapó y le dieron alcance en Onalíes, en Santandriano de Tuñón, le dieron alcance y sucumbió Munuza con el resto de su ejército. Pero Pelayo, muy consciente él de las dificultades y de los problemas, quiso su corte ponerla en Cangas de Onís. Por eso Cangas de Onís es la primera capital de España después de la pérdida de la unidad del reino visigodo. Más tarde la pusieron en Pravia, que fue la segunda capital de España, Silo, el rey Silo, rey caudillo también, antecedente Franco, por supuesto, y luego Alfonso II el Casto, también, que forma parte de la dinastía de los reyes caudillos asturianos, la trasladó a Oviedo. Alfonso II el Casto, absolutamente fundamental, porque fue el que peregrinó a Santiago y fue el creador del Camino de Santiago, porque le dio el auge que debía tener. Entonces, ¿por qué
Covadonga, Pelayo, efectos, consecuencias, realmente la Reconquista. La Reconquista, se puede decir, esta es la estatua de Pelayo en el Jardín de los Reyes Caudillos, que es la que más nos gusta a todos, ¿no? Porque es la que tiene aspecto más fiero, con la espada, con la capa, y no está tan idealizado como esa estatua más melíflua que veíamos en la Plaza de Oriente, ¿no? Bueno, pues Pelayo tiene la importancia trascendental que sus descendientes fueron avanzando, como luego vamos a ver en otro mapa, y bueno, se originó la Reconquista. La Reconquista se dice, incluso Ortega y Gasset, dice cómo se puede llamar Reconquista algo que duró 8 siglos. No tiene absolutamente nada que ver la duración, no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es la esencia de por qué luchaban esos hombres, por qué lucharon durante 8 siglos. Tampoco podemos idealizarlo, porque es cierto que hubo rencillas entre reyes, hubo alianzas de reyes, de reinos cristianos con los moros, hubo procesos de más o menos lentitud, más o menos retraso, hubo también muchos intereses encontrados. No hay que idealizar nada, porque los hombres no hay que idealizar nada, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero a veces no lo parecemos, con lo cual nosotros no tenemos que idealizar nada. Sabemos que existió y sabemos que tiene el valor intrínseco de que la Reconquista supuso, ni más ni menos que la restauración de la unidad perdida del reino visigodo, y eso es absolutamente fundamental. Eso digamos que va a misa. Podemos darle vueltas, que si existió, que si no existió, fijaros, el año pasado, en un curso del Instituto de Cultura e Historia Militar, en una conferencia sobre la Reconquista, el tipo, por supuesto era civil, el tipo se pasó toda la conferencia, no nombró la Reconquista para nada. ¿Sabéis cómo la llamó? El conflicto cristiano-musulmán. Claro. Ahí nos las den todas. Es decir, la Reconquista, que fue un periodo que transformó una raza, que creó un pueblo guerrero, noble y fiero, como el español, lo reducimos todo por la cuestión del buenismo que nos corroe y nos corrompe, lo redujo todo a un conflicto cristiano-musulmán. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí lo tenemos. Bueno, la cuestión es que la Reconquista es un término comúnmente aceptado, es algo que tiene valor en sí mismo, valor intrínseco en sí mismo, y comienza con Pelayo y finaliza con los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos, con la toma de Granada, marca el inicio de la historia moderna de España, como está reconocido en todos los tratados y manuales de historia, y la conquista y el descubrimiento de la conquista posterior de América. Los Reyes Católicos que, otra vez, si un personaje de la talla de Isabel, la católica, que fue la creadora del derecho internacional humanitario, del derecho de gentes, que hay que ser estúpido, que ahora mismo te dicen es que era tan mala que a los indios los consideraba como siervos. No, señor, es que no tenemos ni idea de nada, ¿no? Estamos hablando, es que el hacerlos siervos de la corona es hacerlos ciudadanos en aquel momento. Es hacerlos ciudadanos. Es decir, les trataba a los indios exactamente igual que a los propios castellanos, aragoneses o leoneses. Y eso, y todo lo que hizo la reina Isabel, bueno, está en los altares, y sabemos también quiénes, por qué y quiénes son los principales obstáculos para que la reina Isabel no sea santa en este fin. Pero bien, vamos a continuar. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, 8 siglos que dieron para mucho, dieron, pues como dice el himno de la Armada, la victoria en Lepanto y la gloria en Trafalgar, dieron para derrotas, victorias, pero otra vez, y no es que seamos especialmente santurrones, permitidme la expresión coloquial, es porque es así. La Reconquista se hizo pues, con la cruz, con el arado, y cuando se dejaba el arado cogiendo la espada. Era gente de frontera, era gente dura, era gente aguerrida, que, insisto, forjó unas generaciones enteras y un espíritu español indómito y fiero, del cual, gracias a Dios, vivimos todavía, porque si no, no sé qué hubiese sido, qué sería de nosotros. En la batalla de Clavijo, en el 840 más o menos, con la aparición de, allá en Logroño, Ramiro I, rey caudillo de Asturias, con la aparición del apóstol Santiago. A caballo, Santiago Matamoros, señores, Santiago Matamoros. Dejámonos de tonterías, Santiago Matamoros, porque la historia es así.
y no podemos falsearla, ni llenarla de palabras bonitas, porque la historia no es bonita ni no bonita, la historia es historia, ni más ni menos. Porque tenemos a la batalla de Simancas, con Ramiro, creo que III de Castilla, Ramiro III, ya de León, rey de León, que allá en Valladolid se aparece San Millán, y por eso San Millán es patrono de Castilla. O en la siguiente, donde en el 950 aproximadamente, Almanzor destruyó la Catedral de Santiago e hizo algo tan buenista como fue las campanas, llevarlas hasta Córdoba a hombros de esclavos cristianos. Lógicamente nosotros cuando nos tocó hicimos lo mismo, evidentemente. La batalla de Alarcos, que ahí fue una pérdida terrible cerca de Ciudad Real, en 1195 aproximadamente, de Alfonso VIII de Castilla, que luego se tomó la revancha en la batalla decisiva de las Navas de Tolosa, en 1212. Una batalla que fue crucial, fue fundamental para continuar, marcó un antes y un después para continuar la reconquista. Una batalla que, si esa batalla hubiese sucedido en Estados Unidos, hubiese sucedido en Inglaterra, hubiesen hecho algo de ella fantástica, porque fue absolutamente fantástica. Insisto, con su dosis justa de leyenda, que no debemos renunciar a la leyenda. Insisto, que no hay por qué renunciar a la parte de leyenda lógica. La cara de los tres reyes famosa, del cual escribió Pérez Reverte, los tres reyes, el Pedro II de Aragón, Sancho VII de Navarra y Alfonso VIII, que tomó la venganza, la revancha de Castilla, con voluntarios de León, con voluntarios portugueses, con los frailes, las órdenes militares que teníamos en España, junto con la mayor parte del campesinado que había entonces, que se alzó en armas. Y también, lógicamente, con la bandera de Santiago. Desde entonces de la batalla de Clavijo, el hecho de Santiago y Sierra es un reflejo indudable de lo que sucedió entonces, y cuando la historia conocida, que la cuestión de asaltar el palenque de Miramamolín, de Al-Nasir, que creo que el pendón de la Nautilus está en las huelgas de Burgos, me parece, creo recordar. Pasamos a la siguiente, por favor. Y finaliza todo con la toma de Granada por Fernando e Isabel, efectivamente. Bien, la siguiente, por favor. Todo esto es historia y leyenda, de la cual tenemos que estar absolutamente orgullosos y predicar esa historia, esa leyenda. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder a partir de ahora, cuando, si no se remedia, generaciones de españoles no van a conocer esto y van a creer que España, que empezó con la Pepa, con el siglo XIX, que es el peor siglo de la historia de España? Se coge expresamente para empezar a formar en institutos el periodo más nefasto, más negro, al menos menos glorioso de la historia de España, porque bueno, también tuvimos hechos gloriosos y el peor siglo de la historia de España. Todo lo anterior, esto no existe, todo lo anterior no existe. Bueno, lo que decíamos al principio, ¿qué significado podemos extraer de Covadonga y podemos extraer de las consecuencias de Covadonga? Honor espiritual, indudablemente. El calvario que está en Covadonga, la entrada de la cueva, es un fiel reflejo de la cuestión. No se puede entender sin la religión, o al menos sin la espiritualidad que confiere esa religión. Porque somos hombres, además, si nos lo creemos, portadores de valores eternos. Y eso enraiza absolutamente con una espiritualidad, al margen ya de lo religioso, con una espiritualidad. Pasamos al siguiente, por favor. La Cruz de la Victoria. Bajo este signo venzo a este signo protege a los píos, a los amigos, y bajo este signo, qué leyenda más bonita esta, es preciosa. Bajo este signo venzo a los enemigos, es preciosa, es preciosa. Que dentro de esta cruz que se conserva en la Cámara Santa, en la Catedral de Oviedo, que como sabéis fue volada en el golpe de Estado del Partido Socialista en el 34 en Asturias, que bajo esta cruz en su alma esté la cruz de madera que enarboló Pelayo, ¿no? Eso no tiene tanta importancia, no tiene tanta importancia. Particularmente yo me gusta creer esa leyenda, yo me la creo.
aunque no tenga un basamento histórico, pero yo me gusta creer. La siguiente, por favor. Esto no tiene tampoco mayor importancia, pero fijémonos en lo que está subrayado, que es el himno de la Santina de la Virgen de Covadonga. Al margen del contenido religioso, pero me gustaría fijarme en la parte más histórica y en la parte más forjadora de nación. Dice: en ella está el alma del pueblo español. Bendice a la patria y muestra que sus hijos tuyos son. Esto es importante. Es el pórtico, tu gruta, del templo de nuestra historia. La importancia que tiene Covadonga como pórtico de la historia de España. Besa al alma de España quien llega a besar su pie, y esta es importante. Reina de España, nuestros padres, sus ojos a ti volvieron y una patria adivinaron. Es absolutamente cierto que esto, ya sé, va a hacer un poco trampas, esto no tiene la edad de Covadonga, esto es más bien moderno, ¿no? Pero bueno, de alguna manera viene a explicar gráficamente todo lo que estamos diciendo, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es la mejor, Santiago Matamoros. Esta es la mejor. Pese a que algunos estúpidos, algunos enfermos mentales, porque no pueden llamarse de otra forma, porque eso tiene que ser una enfermedad mental, pretendamos las cabezas de los pobrecitos moros taparlas con flores, como sucede en la Catedral de Santiago. Como sucede en la Catedral de Santiago. Bueno, y en la de Córdoba también. Bueno, pues es que eso, esa pues unas macetas, una flor. Claro, eso no puede suponer... Matar moros parece que está de jardinero. Sí, claro, pues sí. Haciendo la joda. Pues claro, pero en Inglaterra, sin embargo, a San Jorge lo representan como lo representan, a Juan de Arco también en Francia, pero nosotros nos tenemos que avergonzar de nuestra historia, o lo que es peor, o casi peor, el disimularla con flores, ¿no? Bien, significado histórico, perdón, significado espiritual de Covadonga, indudable. La siguiente, por favor. Tiene un significado histórico. Es que esto es historia pura. No se va a estudiar, pero esto es historia pura. En toda Hispania, porque ya era Hispania, ocupada por los moros, el califato de los Omeya, el reino de Asturias se va extendiendo, Asturias y Cantabria, porque decíamos que Asturias en aquella época era Asturias y Cantabria, se va extendiendo y demás, y poco a poco llega hasta el último reducto, que es Granada. Esto es histórico. Y esto trajo como consecuencia, la siguiente diapositiva, por favor, que es que una vez que cumplimos, una vez que España, o Hispania, o los reinos de Hispania, cumplieron su misión de restaurar la unidad perdida, pues bueno, como dice la canción esta que tomaremos Gibraltar, ¿no? Cuando acaba la guerra, tomaremos Gibraltar. Pues ese pueblo tenía una misión trascendental, tenía una visión de futuro, de dominio del mundo, y siguió haciendo cosas. ¿Por qué? Porque venía de 8 siglos de lucha, de 8 siglos de, como digo, de frontera, de conquistar, de rudeza, de dureza, y descubrimos un mundo y conquistamos un mundo. Efectivamente. Y aquí España siguió cumpliendo su misión y siguió cumpliendo su visión trascendente. La siguiente, por favor. Esta, pues también, había un efecto más bonito, pero no me sale ahora. Disculpad. Tengo que decir que no tengo ni una nota de esta charla, porque merced a todos estos que nos visitan de allende nuestras fronteras, me rompieron la ventanilla del coche ayer y me robaron la mochila y todo lo que tenía dentro, con lo cual ni siquiera el pendrive, tuve que rescatar un pendrive que tenía, me lo llevaron todo. Tuviste un conflicto también. Un conflicto también racial y étnico, sí, un conflicto. Bueno, pues estaba más bonita, lo que representa y es lo que quiero comentar con vosotros y ponerlo en común es el valor que tiene Covadonga y las consecuencias de Covadonga, que insisto, es la reconquista y todo lo que vino después, la conquista de un descubrimiento y conquista de un nuevo mundo, de forjador de una raza, de forjador de la nación. Por eso en el centro está la cruz y la espada, el guerrero, y eso alumbró a los conquistadores españoles y lo dicen, tenía una cita de unos escritores ingleses, lo dicen los ingleses, no lo decimos nosotros, eran hombres que estaban plenamente convencidos de que tenían una misión. Aquí los ponemos con que eran muertos de hambre, que se marcharon buscando porque no tenían donde comer aquí, pues que no, tenían una misión y además tenían una visión de que eran portadores de unos valores trascendentales. Y además
que, como dicen los loros de Calderón, lo que adorna el vestido no es el vestido como tal, sino es el pecho. Es decir, que valían lo que hacías, no valían lo que tenías. Es el espiritualismo contra el materialismo. Y estos hombres, estos descubridores, estos conquistadores, tenían eso y extendieron esa forja de siglos, desde Covadonga para acá, a descubrir y conquistar el nuevo mundo. O Bernardo de Gálvez, o Blas de Lezo, que podemos decir, Muero, como un vasco y buen español, o los tercios victoriosos que no soportaban nada, soportaban todo salvo que les hablaran alto, tal era su sentido del honor y de la gloria. O la carga del regimiento Alcántara, con el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, en el río Oigán, o los catalanes de Prim en Ceuta, en los Castillejos, nuestras banderas en el alto de los Leones de Castilla, la División Azul y, por último, quiero ponerlo expresamente, el acto de servicio de los patriotas de Blanquerna. Todo eso, como digo, forjó una raza de españoles que ahora mismo, viendo nuestros compatriotas, es difícil reconocernos. Es muy difícil reconocernos, pero parte de esa sangre nosotros la llamamos. Parte de esa sangre. La siguiente, por favor. Bien, Menéndez Pidal. Y entroncamos ya, para ir acabando, ¿no? Entroncamos ya con lo que es, si esto era una tesis, con lo que son las conclusiones, ¿no? Lo que es el meollo de la cuestión. Bueno, todo esto, ¿para qué? Todo esto tiene una importancia fundamental, porque todo esto que hemos visto vertebra nuestra historia y forja la nación. Bien, la unidad. El día que, todo esto lo hemos hecho desde la unidad. Dijimos que la reconquista era la restauración de la unidad perdida. El día que perdamos la unidad, volveremos a ser un reino de taifas y no pintaremos nada en el mundo. Eso sabemos de qué estamos hablando ahora mismo. La unidad de España responde a una idea central forjada en espíritu, en sangre y en carne. Es decir, una historia forjada por españoles a lo largo de la historia que fueron conformando el alma del pueblo español. Y esto es absolutamente fundamental. Un pueblo que no sabe, que no quiere conocer su historia, está no ya obligado a repetirla, que en algunos casos, ojalá. No, es un pueblo desnortado, es un pueblo que no tiene raíz. Si un pueblo no conoce esta historia fantástica, que mezclada ciertamente con algunos ápices de leyenda, si no conoce esta historia, es un pueblo que está desnortado, no tiene raíz. Si no conoces esta historia, ¿cómo te vas a sentir portador de valores de nada? ¿Cómo te vas a sentir perteneciente, sentimiento identitario, palabra que ahora mismo no suena bien, pero es así? ¿Cómo vas a tener sentimiento identitario si no conoces tu historia, no conoces de dónde vienes? No sabes que eres descendiente de todos estos grandes héroes que dio España al mundo. La siguiente, por favor. Esa idea se perfecciona con Ortega y dice que lo que conocemos ya, que España no es una ilusión, España existe, España no es una utopía, España existe en sí misma. Es una manera de ser forjada por sucesivas generaciones. Por eso es tan importante, a mi juicio, más que la cuestión histórica, el valor que tiene Covadonga, el valor que tiene la Reconquista y todo lo que vino después. El español que se desliga del legado histórico, de esa tradición, de esa herencia de nuestros ancestros, si se desliga de eso, está condenado a vagabundear sin rumbo fijo. No puede entender nada de lo que pasa porque sus pensamientos están únicamente centrados en el presente. No hay pasado. Y cometemos el riesgo de enjuiciar el pasado, como no lo conocemos, enjuiciarlo con ideas del presente. Y de ahí vienen las tonterías de llamar a la conquista de América genocidio o términos similares que fueron acuñados en una época histórica muy diferente a aquella en que se produjeron. Es el gran error de los que no tienen materia suficiente para comprender la evolución de las cosas.
Y Ortega decía y adelantaba ya lo que todos conocemos, que España es una realidad, una unidad histórica, España es una unidad histórica y es una unidad de destino. Pasamos al siguiente, por favor. Esto lo conocemos todos, José Antonio I de Rivera, la unidad de destino, se llamó y se llama España. España, efectivamente, ya en Roma, historiadores romanos hablaban de la nación hispana. Ciertamente, no con los términos de nación de ahora, no podemos caer en los simplismos, no, pero ya existía algo que andaba por ahí que se llamaba España, Hispania. En el reino visigodo, San Isidoro, en su historia del reino visigodo, señala expresamente que es Hispania, madre de príncipes y de pueblos, creo recordar. Mauregato, uno de los reyes caudillos de Asturias, señaló en un himno, Aunus Dei creo que se llama, no recuerdo ahora, que a la cabeza de Hispania aparece un Santiago refulgente. El fuero de Segovia, que recordar, en el siglo XIII, habla que Pelayo y sus astures en el monte Ausera comenzaron a hacer reino. Los reyes, la Reconquista, evidentemente, la Reconquista era un afán por recuperar la unidad perdida del reino visigodo. Los reyes católicos en ningún momento hablan de crear nada, hablan de restaurar. La Reconquista es una restauración de esa unidad perdida. Ahí sale otra vez España. Felipe II es coronado como príncipe de España. Y luego con la monarquía borbónica, Felipe V ya es rey de la nación española. Ciertamente, insisto, no con los términos de nación que tenemos ahora. Es decir, que España es una realidad histórica que existe desde hace mucho tiempo y que, como veremos, está muy por encima de muchas cosas. La siguiente, por favor. Bueno, esto no es original, como casi nada de lo anterior. Esto lo conocemos todos, pero es bueno, que lo volvamos a ver. No es un territorio, no somos un agregado de nada. España es una unidad de destino. España es una empresa colectiva que en el momento en que no hay empresa colectiva empieza a naufragar, porque la empresa colectiva, como en todo, como en la vida, como en las empresas, lo fundamental es la visión y la misión. Si no tienes una visión clara y una misión clara, tienes unos pies de barro, y eso es lo que nos está pasando. Es decir, España, en el momento en que, desde la unidad y desde que se sintió verdaderamente España, cumplió misiones universales, una de las grandes epopeyas de la historia de la humanidad es el descubrimiento y la conquista de América y la colonización. Porque allí donde entraba una espada de España, como sabéis, entraba a continuación la cruz y a continuación una escuela, y a continuación una universidad, y a continuación una iglesia. Y eso significa algo más que esa realidad, significa que teníamos una visión y una misión de civilización. Bien, existe, es algo superior a todos y a todos, la realidad de España está por encima de todo, es una realidad que es distinta y superior y tiene unos fines propios que son los que comentamos aquí. Ciertamente, y para concluir ya, una nación se asienta básicamente sobre pilares fundamentales que son la tradición, la historia, la herencia, los ancestros que transmiten valores a lo largo de los siglos a las futuras generaciones. De eso España está sobrada, absolutamente sobrada. Lo que legitima una nación es eso. Una nación no la legitima ni una constitución, como sabemos, y esto es una cuestión de derecho político, no estamos hablando aquí de ideología ni estamos hablando de una cuestión ideológica, esto es ciencia, no hay otra cosa. Una nación no se justifica por un voto, no se justifica por ningún parlamento, ni por una constitución. Una nación se justifica por esto, se justifica por una visión y una misión común, por una unidad y una empresa colectiva, una empresa común, y en la convicción y en la fe de lograr y de llevar a cabo, de ejecutar todo eso. Esa es la esencia. Y como digo, España nos sobra. España, como hemos visto en este repaso muy a vuela pluma y desde luego no fundamentado históricamente al 100%, pero bueno, esto como sabéis, esto no es historia.
España existe por encima de todo y existe en sí misma, no tiene necesidad de llegar a ser ni de... España es, y es algo que está por encima de todo y, como digo, por encima de cualquier constitución y de cualquier sufragio. Eso que decía José Antonio de la conjetura de los más que triunfa sobre la de los menos, ¿no? Está por encima de cualquier sufragio. España es y está por encima de todo. Pese a que ahora veamos cosas que nos sorprenden y que lo pongamos en duda. Pero ese concepto, estos conceptos, estas ideas fuerza, dichas así, de una manera, pues con el apresuramiento que da una hora o menos, estas ideas estamos obligados a defenderlas como buenos españoles. Ya no vamos a entrar en un planteamiento ideológico, como españoles, obligados a defenderlas. Porque, como decía José Antonio, ser español es más que un derecho, es un deber. Porque antes de tener derechos tienes que tener deberes para poder ganarte los derechos. Y como españoles que somos, y como tributarios y responsables ante la historia, ante nuestros ancestros, ante todos estos, que estos sí que son nuestros ancestros, que hemos visto ahí, tenemos obligación de defenderlo y defenderlo con todas las consecuencias. Defenderlo con la espada. Allá en cada momento con la espada, la forma que adopte la espada. Y cada uno las posibilidades que tenga de adoptar una u otra espada. Es en definitiva lo mismo que 1300 años en Covadonga, los que enarbolaron no mi antepasado, sino de todos nosotros, con la cruz y con la espada 1300 años después. Muchas gracias.